Bienvenidos de nuevo a mi canal, tu refugio para descubrir las joyas ocultas de la televisión turca, esos dramas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno que sé que les encanta, historias de amor intensas, giros inesperados y, lo mejor de todo, series cortitas, de esas que puedes devorar en un fin de semana sin sentirte culpable. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una cálida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que si te gustan este tipo de recomendaciones y quieres estar al día con lo mejor de las series turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a darle mucho amor a este contenido para que llegue a más personas que aman las series turcas como nosotros. Hoy les traigo una selección de series turcas que cumplen 3 requisitos esenciales. Son dramáticas hasta la médula, están centradas en historias de amor que te robarán el aliento y, lo más importante, tienen solamente 15 capítulos o menos. Sí, lo sé, es un sueño hecho realidad. A veces nos abrumamos con series que parecen interminables, así que estas opciones son perfectas para disfrutar de una buena historia sin tener que invertir meses de nuestras vidas. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y prepárense para maratonear porque hoy les voy a presentar unas series que los van a dejar completamente enganchados. Empecemos con una joyita que encontré hace poco y que me dejó completamente sorprendida, Ethos o Bir Bakadr. Sé que algunos podrían pensar que no entra directamente en la categoría de drama romántico puro, pero déjenme explicarles. Esta serie es una exploración profunda de la sociedad turca moderna, un choque cultural entre diferentes clases sociales, creencias religiosas y estilos de vida. Y en medio de todo este caos, surge el amor o mejor dicho, la conexión humana. La historia sigue a Merim, una joven mujer de limpieza que vive en un barrio humilde de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a tener ataques de pánico y decide buscar ayuda psicológica. Así es como conoce a Peri, una psiquiatra exitosa y de mentalidad occidental. A través de sus sesiones, vamos descubriendo las vidas de otros personajes, cada uno con sus propios problemas, secretos y anhelos. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de las relaciones humanas. No se trata solo de amor romántico sino también de amistad, familia, compasión y entendimiento. La serie te hace reflexionar sobre tus propias ideas preconcebidas y te invita a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Además, visualmente es preciosa y las actuaciones son impecables. Si buscas algo diferente a algo que te haga pensar y sentir, Ethos es definitivamente una serie que debes ver. Tiene solamente 8 capítulos, así que te la puedes terminar en un fin de semana. Ahora, vamos a cambiar de registro y vamos a hablar de una serie que sí entra de lleno en la categoría de drama romántico. Se trata de Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie es una producción turca de Netflix que mezcla romance, fantasía y acción. Sí, lo sé, suena un poco loco, pero confíen en mí, funciona. La historia gira en torno a Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. En su camino conoce a Carmen, una humana que se une a su causa, y juntos se enfrentan a todo tipo de peligros. Pero como suele suceder en las historias de vampiros, el amor se interpone en su camino. Mia se siente atraída por Dmitri, a pesar de su deseo de venganza, y se ve obligada a elegir entre el amor y la venganza. Immortals es una serie visualmente impresionante con efectos especiales muy bien logrados y escenas de acción que te dejarán sin aliento. Además, la historia es muy adictiva y los personajes son complejos y carismáticos. Si te gustan las series de vampiros con un toque turco, esta es definitivamente una opción que debes considerar. Tiene solamente 8 capítulos, así que es perfecta para una maratón nocturna. Siguiendo con las historias de amor poco convencionales, les quiero recomendar Fi. Esta serie es un drama psicológico con un toque de thriller erótico que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un hombre manipulador y seductor que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Fi es una serie que explora temas oscuros como la obsesión, el poder y la manipulación. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas es palpable. Aunque la historia es intensa y a veces perturbadora, también es muy adictiva. Fi te hará cuestionar tus propias convicciones y te dejará pensando mucho después de haberla terminado.
La primera temporada tiene 9 capítulos y la segunda, llamada Sei, tiene 13 capítulos. Aunque la segunda temporada es un poco más larga, sigue siendo una serie que puedes ver en poco tiempo. Ahora, para algo un poco más ligero, aunque igualmente dramático, les recomiendo Deep. Esta serie es un thriller psicológico con toques de romance que te mantendrá intrigado hasta el último minuto. La historia sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja en una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas. Un día, recibe una llamada de Bilge, una joven que está a punto de suicidarse. Sair logra convencerla de que no lo haga y se siente responsable de ella. A medida que Sair y Bilge se conocen mejor, descubren que están conectados por un oscuro secreto del pasado. Juntos tendrán que enfrentarse a sus propios demonios y luchar contra una conspiración que amenaza sus vidas. Deep es una serie muy bien escrita con personajes complejos y una trama que te mantiene adivinando hasta el final. Además, la química entre los protagonistas es muy buena. Tiene solamente 8 capítulos, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Sasiyet o Persona. Esta serie es un thriller psicológico con toques de drama y comedia negra que te sorprenderá por su originalidad y calidad. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de crímenes y vengar a las víctimas de abusos en el pasado. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y la memoria. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy original y adictiva. Además, la serie tiene un toque de humor negro que la hace aún más interesante. Si buscas algo diferente, algo que te haga pensar y reír al mismo tiempo, Sasiyet es definitivamente una serie que debes ver. Tiene solamente 12 capítulos, así que te la puedes terminar en poco tiempo. Y ahí lo tienen, mi gente, 5 series turcas que los atraparán desde el primer capítulo y que no les robarán todo su tiempo libre. Todas estas series son intensas, dramáticas y están llenas de historias de amor que te harán suspirar. Además, todas tienen 15 capítulos o menos, así que son perfectas para maratonear en un fin de semana. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tendrán problemas para encontrarlas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra recomendación de series turcas cortitas y dramáticas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas sobre series turcas, recomendaciones, noticias y mucho más. Así que ya saben, denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 2500 palabras manteniendo el estilo asterisco asterisco. Y no se vayan todavía, porque aún tengo mucho que contarles sobre estas joyas turcas. Vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas para que tengan una idea más clara de qué esperar y porque las considero verdaderas imprescindibles en el mundo de las series otomanas. Asterisco asterisco etos, una mirada profunda a la alma turca asterisco asterisco. Como les decía, Etos va más allá del típico drama romántico. Es una serie que se atreve a explorar las contradicciones y complejidades de la sociedad turca contemporánea. Imaginen un mosaico cultural vibrante y a veces conflictivo. Eso es Etos. El personaje de Merim es fundamental. Su sencillez y pureza contrastan fuertemente con el mundo moderno y a menudo superficial en el que se encuentra. Sus ataques de pánico son la manifestación de una profunda crisis existencial, un choque entre sus valores tradicionales y las presiones del mundo exterior. Y es en la consulta de Peri, la psiquiatra, donde comienza el verdadero viaje de autodescubrimiento. Peri, por su parte, representa la élite intelectual de Estambul. Educada en Occidente secular y liberal, se enfrenta a sus propios prejuicios y limitaciones al interactuar con Merim y otros pacientes que provienen de entornos muy diferentes.
La serie plantea preguntas importantes sobre la identidad, la tolerancia y la necesidad de comprender otras perspectivas. Pero Ethos no se limita a las historias de Merim y Peri. A través de otros personajes secundarios como el imán, la familia rica con problemas matrimoniales y la actriz en busca de aceptación, la serie construye un retrato completo y matizado de la sociedad turca. Cada personaje tiene sus propias luchas, sus propias contradicciones y sus propios anhelos. Visualmente Ethos es una obra de arte. La fotografía es impresionante, capturando la belleza y la crudeza de Estambul. La música es evocadora, creando una atmósfera melancólica y reflexiva. Y las actuaciones son simplemente magistrales. Cada actor logra transmitir la complejidad de su personaje con una naturalidad asombrosa. Si buscas una serie que te haga pensar, que te desafíe y que te emocione, Ethos es una excelente opción. No es una serie fácil, pero es una serie que vale la pena. Te garantizo que te dejará reflexionando sobre tus propias creencias y sobre el mundo que te rodea. Además, con solo 8 capítulos, es perfecta para un fin de semana introspectivo. Prepara los pañuelos, porque algunas escenas te tocarán el corazón. Y no te sorprendas si al terminar te sientes un poco más sabio y un poco más empático. Ethos es un verdadero regalo para el alma. Asterisco asterisco Immortals, vampiros a la turca con sabor a romance y venganza asterisco asterisco. Ahora, si lo que buscas es algo más ligero y entretenido, pero igualmente adictivo, Immortals es tu serie. Vampiros, romance, acción y un toque de misticismo turco, ¿qué más se puede pedir? La premisa es sencilla: Mia, convertida en vampiro contra su voluntad, busca venganza contra Dmitri, el responsable de su transformación. Pero como suele suceder en las historias de vampiros, las cosas se complican cuando Mia empieza a sentir algo por su enemigo. Lo que hace a Immortals diferente de otras series de vampiros es su ambientación en Estambul. La ciudad, con su rica historia y su atmósfera misteriosa, se convierte en un personaje más de la serie. Las calles estrechas, los palacios antiguos y los rincones oscuros de Estambul son el escenario perfecto para las intrigas y los enfrentamientos entre vampiros y humanos. Además, Immortals incorpora elementos de la mitología turca y de las creencias populares locales, lo que le da un toque único y original. La serie explora temas como la inmortalidad, el poder, la venganza y el amor, pero desde una perspectiva turca. Los efectos especiales son sorprendentemente buenos para una producción turca. Las escenas de lucha son coreografiadas de forma impecable y los efectos visuales son creíbles. La banda sonora es moderna y pegadiza, creando una atmósfera emocionante y llena de suspense. Si eres fanático de las series de vampiros como The Vampire Diaries o True Blood, pero quieres algo diferente, Immortals es una excelente opción. Es una serie divertida, emocionante y visualmente impresionante. Y con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón nocturna. Prepara las palomitas y las bebidas, porque no podrás parar de verla hasta el final. Y cuidado con los colmillos. Asterisco asterisco Fi, obsesión, poder y manipulación en el mundo del espectáculo asterisco asterisco. Fi es una serie que te hará sentir incómodo, pero que no podrás dejar de ver. Es un drama psicológico con un toque de thriller erótico que explora los lados más oscuros de la naturaleza humana. Cam Mañay, el protagonista, es un personaje fascinante y aterrador al mismo tiempo. Es un psicólogo brillante, pero también es un hombre manipulador, obsesionado con el poder y con el control. Su obsesión por Duru, la joven bailarina, lo lleva a cometer actos cada vez más reprobables. Fi es una serie que plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la ética y los límites del amor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que queremos? ¿Es justificable manipular a los demás para lograr nuestros objetivos? ¿Existe una línea que no debemos cruzar? La serie está ambientada en el mundo del espectáculo, lo que le da un toque glamuroso y sofisticado. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serini Sarkaya, que interpreta a Duru con una vulnerabilidad y una fuerza impresionantes. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que la historia sea aún más intensa. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre tus propias convicciones y sobre los peligros de la obsesión. No es una serie para todos los gustos, pero si te gustan los dramas psicológicos intensos y con un toque de erotismo, te aseguro que te enganchará desde el primer capítulo. Ten en cuenta que la serie trata temas delicados y que algunas escenas pueden resultar perturbadoras.
Pero si estás dispuesto a enfrentarte a tus propios demonios, Fi, es una experiencia televisiva que no olvidarás fácilmente. **Deep, un secreto del pasado que amenaza con destruirlo todo. Si buscas una serie con suspense, intriga y un toque de romance, Deep es una excelente opción. Es un thriller psicológico que te mantendrá adivinando hasta el final. La historia de Sair y Bilge es un torbellino de emociones. Sair, el psiquiatra que trabaja en la línea de ayuda, se siente responsable de Bilge, la joven que intenta suicidarse. A medida que se conocen mejor, descubren que están conectados por un oscuro secreto del pasado. Deep es una serie muy bien escrita con personajes complejos y una trama que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La química entre los protagonistas es muy buena, lo que hace que la historia de amor sea creíble y conmovedora. La serie explora temas como la culpa, el perdón, la redención y el poder del amor. ¿Es posible superar un trauma del pasado? ¿Podemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores? ¿Puede el amor curar las heridas más profundas? Deep es una serie que te hará sentir empatía por los personajes y que te hará reflexionar sobre tus propias experiencias. No es una serie fácil, pero es una serie que te dejará una huella duradera. Además, con solo 8 capítulos, es perfecta para una maratón de fin de semana. Prepara los pañuelos, porque algunas escenas te tocarán el corazón. Y no te sorprendas si al terminar te sientes un poco más optimista sobre el poder del amor y la capacidad de superación del ser humano. **Sasillet, venganza, justicia y Alzheimer en una serie inolvidable. Por último, pero no menos importante, tenemos Sasillet, una serie que te sorprenderá por su originalidad, su calidad y su humor negro. Es un thriller psicológico con toques de drama y comedia que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y la memoria. Aga Beyolu, el protagonista, es un personaje inolvidable. Un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer y que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de crímenes y vengar a las víctimas de abusos en el pasado. Sasillet es una serie que te plantea preguntas difíciles sobre la justicia y la moral. ¿Es justificable tomarse la justicia por mano propia? ¿Podemos perdonar los crímenes del pasado? ¿Qué papel juega la memoria en nuestra identidad? La serie está ambientada en Estambul, pero no es una Estambul turística y glamurosa, sino una Estambul oscura y llena de secretos. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Haluk Bilginer, que interpreta a Aga Beyolu con una maestría impresionante. Sasillet es una serie que te hará reír, que te hará llorar y que te hará pensar. Es una serie que te dejará una huella duradera. Además, con solo 12 capítulos, es perfecta para un fin de semana de maratón. No te pierdas esta joya turca, te aseguro que no te arrepentirás. Es una serie que te hará cuestionar tus propias convicciones y que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis más profundo de estas 5 series turcas que te robarán el corazón y te dejarán con ganas de más. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. No olviden dejarme sus comentarios y contarme qué les parecieron. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Besos y abrazos.